Hola a todos, vamos a ver el módulo a usar de microcontroladores, vamos a ver cómo funciona internamente y cómo hacemos para hacer un programa bastante básico para que funcione en formato asíncrono de 8 bits. Acá tengo un fragmento de la hoja de datos del PIC 16F877A. ¿Sí? Se ve que este funcionamiento sirve para varios PIC, ¿sí? Y en realidad sirve para la mayoría de los PIC, porque si bien este es un microcontrolador bastante básico, los módulos funcionan más o menos todos iguales, nada más que se van agregando, quitando cosas y lo van haciendo mejor o peor, o mayor calidad y menor calidad. Pero en definitiva, analizar y aprender esto te sirve para todos los microcontroladores PIC. En fin, la USART, ¿sí? Es un transmisor receptor universal, sincrónico y asincrónico, ¿sí? Y es direccional, es decir, puede usar direcciones para su transmisión. Tenemos en resumen algunas características de este módulo. Tiene, como dijimos, modo asíncrono, full duplex, transmisión bidireccional al mismo tiempo. Quiere decir que puede enviar y recibir, porque tenemos dentro del módulo tanto la recepción como la transmisión están separadas. Después tenemos el modo síncrono maestro, ¿sí? Una transmisión half duplex, es decir que es bidireccional pero no al mismo tiempo. Después tenemos, bueno, este está repetido, tenemos que nos presenta interrupción para la transmisión, o sea, nos avisa mediante una interrupción que finalizó la transmisión. Lo mismo con la recepción, tengo detección de errores, ¿sí? Error de encuadre llamado framing, y detección de desbordamiento, que después vamos a ver qué es. Y también podemos elegir para transmitir 8 bits o 9 bits, ¿sí? 8 bits es lo más básico, 9 bits es la opción si queremos, por ejemplo, añadirle paridad a nuestra comunicación. Como les decía, el error de encuadre, este error ocurre cuando no se recepciona el formato de datos esperado, como por ejemplo la cantidad de bits de parada, bits de paridad o formato de 8 o 9 bits. Como vimos en otros videos, tanto transmisor como receptor tiene que tener las mismas características, la misma velocidad, los mismos bits de inicio. De inicio es siempre lo mismo, pero el mismo bit de parada y demás. Si no son iguales, no se van a entender, ¿sí? Y el microcontrolador me va a avisar mediante un bit que me indica que ocurrió un error de encuadre. Después tenemos el error de desbordamiento. Este error ocurre cuando se llegan datos demasiado rápido y no se llegan a procesar. Esto pasa cuando me están llegando datos. En realidad el módulo trabaja prácticamente de manera automática. Lo único que tenemos que hacer es leer los datos, y si no llegamos a leer los datos, el buffer se llena y cuando se llena ya no puede recibir más datos. Entonces ocurre lo que se dice el error de desbordamiento. Ya no puede recibir datos porque, digamos, tiene el buffer lleno. Esto me lo avisa el microcontrolador también con un bit, ¿sí? Y con un bit que dice que es un error de desbordamiento. Después, estos módulos no presentan corrección de errores, así que cuando nos encontramos con alguno de estos errores o un error de paridad, ¿no? Si ponemos detección de error con paridad, la resolución de ese error la tenemos que hacer de manera manual, ¿sí? Por software, o sea, el programador tiene que hacer alguna forma de corregir ese error. Puede ser pedir la retransmisión o lo que sea. No lo vamos a ver ahora, pero para que lo tengan en cuenta. Después, en cuanto al bit de parada, solo tenemos por defecto un solo bit de parada o de stop. Paridad, como dijimos, se puede usar el 9º bit de paridad. ¿Sí? Nosotros por software, o sea, programando, determinamos si es par o impar, ¿sí? La detección del error o no. Pero para eso tenemos el 9º bit disponible, que lo podemos elegir o no. Después, el control de flujo no cuenta con
control de flujo, ni por hardware ni por software. El de software obviamente lo podemos programar nosotros, el XON y el XOFF. Y si queremos hacer algún control de flujo por hardware, también lo podemos hacer por programación y disponiendo de dos patas, ¿sí? Que van a ser RTS y CTS, para justamente controlar el flujo de transmisión. Ya metiéndonos en el micro, acá tengo el PIC 16F877, ¿sí? Tenemos muchas patitas. Este cuenta con varios protocolos de comunicación, pero nos detenemos en el puerto C, RC6 y RC7, donde tenemos TX y RX, ¿sí? El RC6 se configura como salida porque va a ser la salida asíncrona de mi USART, y RC7 se configura como entrada porque va a ser mi entrada de datos, ¿sí? Eso es para empezar. Y ya metiéndonos en la estructura interna de la USART, en este caso la estructura interna del transmisor, vemos que tiene varias partes, y esto nos va a servir no solo para ver cómo funciona, sino nos va a ayudar a entender cómo tenemos que programar nuestro, en este caso, transmisor. Vamos a ver de forma separada la transmisión y la recepción. Bueno, y vamos a ir desglosando qué es cada cosa. Primero tengo acá el número 1, que es el bit SPEN, SPEN, que este me permite realizar la activación del puerto serie, o sea, prender la UART interna o el módulo UART. Este se encuentra en el registro RCSTA y es el bit número 7 y es de lectura o escritura. Y si está en 1 está la USART habilitada o prendida, si está en 0 está la USART deshabilitada o apagada. O sea, con este bit prendo y apago la USART, ¿sí? Después el 2, que lo tenemos acá, TXM, me está diciendo que puedo habilitar la transmisión, ¿sí? Porque yo voy a elegir si quiero transmitir o recibir. O sea, prendiendo este bit, ¿sí? Con un 1 lo habilito y voy a decir que voy a empezar a transmitir. Este bit se encuentra en TXSTA, acá me faltó la S, registro TXSTA, el bit número 5, y también es de lectura y escritura. Después, en el 3, que lo tenemos acá, SPBRG, ¿sí? Es una dirección, un registro, ¿sí? De 8 bits, y acá voy a poner un número que lo vamos a ver más adelante, y con ese número se calculan los baudios a los que va a transmitir, ¿sí? Pero lo nombramos así, SPBRG, ¿sí? Nombrándolo así ya la programación lo reconoce, o el compilador, y acá vamos a poner un número que después vamos a ver cómo se calcula para transmitirlo a una velocidad o baudios determinada. Después el 4, que lo tengo acá, ¿sí? Acá van a ir los datos que yo quiero transmitir, ¿sí? El registro se llama TXREG, ¿sí? De 8 bits. O sea, yo acá pongo mi número, mis 8 bits, ¿sí? Que quiero transmitir. Y en el 5 tengo un registro de desplazamiento. Este no lo puedo ver, ¿sí? O sea, no lo puedo ni leer ni escribir, ¿sí? Lo que hace es cuando yo escribo el TXREG, automáticamente lo pasa al registro de desplazamiento. ¿Por qué? Porque el TXREG, ¿sí? Le entran datos en paralelo, ¿sí? Y el registro de desplazamiento lo que hace es transformarlo a formato serie para que se pueda transmitir por el PID RC6. Siguiendo, el 6, que lo tengo acá, es el bit TRMT, ¿sí? Me dice el estado del registro TSR, ¿sí? Que es el registro de desplazamiento, y esto yo lo puedo, o está ubicado en el registro TXSTA, el bit número 1, ¿sí? Es solo de lectura. Un 1 me está diciendo que el registro está vacío, y un 0 me está diciendo que el registro está lleno. Es decir, como le dije, no puedo leer directamente los datos que hay en el registro, pero sí tengo un bit
que me está diciendo si ese registro está lleno o está vacío, y esto lo vamos a usar después para poder transmitir, ¿sí? O preguntar si se puede transmitir. Después en el 7 tengo el noveno bit a transmitir, lo tengo acá, ¿sí? Es decir, si yo elijo, ¿sí? Porque es una opción, transmitir con 9 bits, el noveno bit lo voy a elegir acá, está ubicado en el registro TXSTA, ¿sí? En el bit número 0, y es solo de escritura. ¿Sí? Después tengo el 8, que es acá arriba, TX9, que también está en el registro TXSTA y es el bit número 6. Y acá me está, es para habilitar o no la transmisión de 9 bits. Es decir, con un 1 habilito transmisión de 9 bits y con un 0 la transmisión de 8 bits. Fíjense que es una compuerta AND, es decir, que si yo deshabilito con un 0, lo que escriba acá en TX9D, que es el noveno bit, no va a cambiar la salida, va a estar inhabilitado. Pero como les decía, por ahora vamos a usar solo de 8 bits, así que acá va a estar en 0 y esto lo va a inhabilitar y no lo vamos a ver. En el 9 tengo la habilitación de interrupción de transmisión. El 9 está acá, ¿sí? Está en el registro PIE1, en el bit número 4, que es de lectura y escritura, y con un 1 sí habilito la interrupción y con un 0 la deshabilito. Después, y por último, en el 10, el bit TXIF, que es un flag de interrupción de transmisión, ¿sí? Está ubicado en el PIR 1, ¿sí? Bit 4, y es solo de lectura. Un 1 en ese bit me va a decir que tengo el buffer de datos vacío, que se limpia escribiendo, y con un 0 me está diciendo que el buffer de datos está lleno. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Primero tengo que prender, obviamente, ese SPEN, o sea, prender el módulo. También tengo que prender la transmisión, o sea, voy a decir que voy a transmitir. Después en datos de configuración tengo SPBRG, ¿sí? Que esto lo vemos más adelante, pero primero hay que configurar los baudios y si quiero transmitir de 8 o 9 bits. ¿Sí? Eso es, digamos, la preparación. Después para transmitir voy a mandar los datos que quiero transmitir, ¿sí? Los voy a colocar directamente en el registro TXREG. Cuando yo coloque los datos acá automáticamente, ¿sí? El TXIF se va a poner en 0, ¿sí? Y esto va a ser independientemente si yo habilite o no la interrupción, porque la interrupción lo habilito mientras por el bit TXIE, ¿sí? O sea, digamos, el testigo de que el registro está lleno o vacío lo voy a tener igual independientemente si quiero usar interrupciones o no. Es decir, antes de transmitir o de poner datos a transmitir, lo primero que tengo que hacer es preguntar por el bit TXIF, ¿sí? Preguntar si es un 1, ¿sí? Porque si es un 1 quiere decir que el buffer de datos está vacío, ¿sí? Si es un 1, puedo mandar tranquilamente datos a TXREG. Una vez que mande datos a TXREG, automáticamente, ¿sí? Y solo el módulo lo traspasa al registro TSR, ¿sí? Una vez en este registro se va a empezar a transmitir los datos por mi salida RC6, ¿sí? Y el estado del registro, ¿sí? Me lo va a decir este bit, ¿sí? Que va a estar en un 0 diciéndome que está lleno. Ahora, como los datos pasaron de TXREG a TSR, este se vació, entonces le puedo volver a cargar datos. Igualmente vuelvo a preguntar por TXIF, ¿sí? Entonces, una vez que tengo los datos acá y se están mandando y termina de mandarse todo, ¿sí? El registro TCR me va a avisar por medio del bit TRMT que se vació, ¿sí? Se va a poner en 1 y ahí yo ya sé que terminó o finalizó mi transmisión. Bueno, y acá tenemos también una imagen extraída del PDF, ¿sí? De la hoja de datos, que nos muestra cómo se transmite
un ejemplo del diagrama de tiempo en su transmisión. Acá tenemos el registro de datos, ¿sí? O sea, acá me está diciendo que estoy poniendo un dato, ¿sí? En el registro txreg, o sea, lo estoy escribiendo. BRG, esto sería el clock, ¿sí? Que controla la transmisión de los datos. La salida RC6, o sea, estos son los datos propiamente dichos, como van saliendo. Y tengo el flag, ¿sí? TXIF, ¿sí? Que era del buffer, y el flag TRMT, que era del registro de desplazamiento. Entonces, esto funciona así. Cuando yo coloco, acá ven que sube, tengo un escaloncito, o sea, escribo el registro, pongo datos para transmitir. Obviamente sabiendo que el buffer está vacío porque está en 1. Entonces cuando yo termino de escribir los datos, automáticamente me indica que ¿no? Justamente que el buffer está lleno. Y fíjense que ni bien se llena, se vacía automáticamente. ¿Por qué? Porque esos datos pasan directamente al registro de desplazamiento, ¿sí? O sea, se llena y se pasa rápidamente al registro de desplazamiento. ¿Por qué? Porque una vez lleno el registro de desplazamiento, comienza la transmisión y a mandar los bits, ¿sí? Esto me está diciendo que entonces, una vez que pasó los datos al registro de desplazamiento, ya tengo libre el buffer para mandarle la segunda tanda de 8 bits para mandar. Entonces el registro de desplazamiento va a estar lleno, ¿sí? Hasta que se transmita el octavo bit o el último. Entonces ahí va a pasar, ¿sí? A 1, que me está diciendo que está vacío, ¿sí? Así que así de fácil es el proceso de transmisión. Acá también tengo otra imagen, también sacada del PDF. Sería la siguiente, que es lo que le estaba diciendo acá. Escribo el registro de datos, ¿sí? Esto pasa, me avisa, digamos, el TXIF que se llenó el buffer, ¿sí? Después se vacía porque pasa a el registro de desplazamiento y comienza la transmisión, ¿sí? Ni bien comienza la transmisión, yo acá, fíjese que ni siquiera comencé a mandar el primer bit, ya vuelvo a llenar de vuelta o a escribir el registro de datos, es decir que otra vez se llena el buffer de transmisión, o sea, lo vuelve a cargar con datos, pero el registro de desplazamiento todavía está lleno porque todavía está mandando los datos. Es decir, mientras yo tengo mandando datos, puedo guardar, ¿sí? En el buffer los datos siguientes, ¿sí? O sea, solo 8 bits, más de eso no. Entonces fíjense que mientras se manda la primera tanda de 8 bits, ¿sí? Tengo acá el buffer lleno, que nunca se termina de vaciar porque apenas termina de mandar la primera tanda de 8 bits, se le pasan los 8 bits que estaban guardados en el buffer. Fíjense que acá se vacía, quiere decir que apenas se manda el octavo bit ya y se vacía el registro de desplazamiento, se lo llena el buffer para mandar la segunda palabra o la segunda tanda de bit. ¿Sí? Hasta acá todo muy lindo, pero vamos a ver cómo se resuelve esto en la programación. ¿Sí? Vamos a verlo en lenguaje C, que creo que eso es bastante más sencillo. Bueno, lo primero que hice, obviamente, preparar la programación, ¿sí? Incluir el PRIC que iba a usar, ¿sí? Las librerías que normalmente se usan. Declaré, obviamente, el cristal que voy a usar. Esto es muy importante para los cálculos. Y acá declaré una función, la función transmisión, ¿sí? Esto es para hacer un ejemplo. ¿Sí? A veces es más fácil hacerlo mediante funciones para llamar la función y que hacer todo una sola vez, sino cada vez que quiero transmitir tengo que hacer toda la programación que precisa la transmisión. Así que con una función vamos a ir bien. Entonces, ya declarada la función, lo que voy a hacer es hacer la función, ¿sí? Voy transmisión,
transmisor, perdón. Y lo que hace esta función es bastante fácil. Lo primero que hago es preguntar por el buffer de transmisión, es decir, si el buffer de transmisión está vacío, ¿no? Si peer1 bits.txif, que es el flag que me dice si está vacío o lleno, es igual a 1, o sea, el buffer de transmisión está vacío, ¿sí? Si está vacío, lo que hago es escribir, ¿sí?, el registro de datos txrec, que para escribir, ¿sí?, lo que hago es mandarle datos. Acá, y esto es un ejemplo, estoy recibiendo o agarrando datos del puerto B y lo estoy escribiendo en el registro txrec, pero puede ser un dato directamente, un número, una letra en ASCII o lo que sea. O sea, esto va a ir variando según su circuito y su proyecto. Después le puse un pequeño delay solamente para esperar que esto se pase de este registro de txrec, pase al registro de desplazamiento y comience la transmisión, ¿sí? Solamente con esta función yo voy a manejar toda la transmisión. Fíjense, supónganse que arranco y mando datos, ¿sí? O sea, escribo en el txrec, ¿sí?, y comienzo a transmitir. Automáticamente cuando salgo de esta función la llamo de vuelta y quiero escribir de vuelta. Voy a poder escribir porque el buffer de transmisión va a seguir vacío, ¿sí? Entonces lo voy a llenar y va a estar el registro txrec lleno y el registro de desplazamiento también lleno de los datos anteriores. Ahora, cuando vuelva la tercera vez, ¿sí?, ya no voy a poder hacerlo porque esto va a estar en 0. ¿Por qué? Porque el txrec va a estar con los datos anteriores y el registro de desplazamiento va a estar mandando los datos, los primeros datos que todavía no los terminó de mandar. Así que solo con esto, ¿sí?, usted puede hacer un copiar y pegar. Yo estoy manejando la transmisión de la UART. Bueno, y ahora vamos a ver la recepción. Acá tengo el diagrama de bloques de la recepción de la UART, también sacada de la hoja de datos. Desglosando qué es cada cosa, tengo la activación del puerto de serie, SPEN, que en realidad es el mismo del transmisor, ¿sí? O sea, cuando activas el de transmisión ya estás activando, o sea, se activa todo el módulo completo, transmisor y receptor, ¿sí?, para decirlo así. Después acá tengo que entra el bloque, ¿sí?, la frecuencia del oscilador, ¿sí?, si uso cristal, resistencia, externo, lo que sea, ¿sí?, que haga oscilar, o el oscilador de referencia que tenga mi microcontrolador, el que yo use, lo voy a usar para hacer los cálculos. ¿Sí? Fíjense que este entra al byte SPBRG, ¿sí?, que era el número usado para el cálculo de los baudios. Y en el 4 tengo lo que es un multiplicador, que lo vamos a ver a lo último, que es bastante fácil. Que este está en TXSTA bit 2, ¿sí?, se llama BRGH, ¿sí? Después vamos a ver cómo se hacen los cálculos, que son bastante fáciles, para elegir, digamos, que transmita o reciba a unos baudios específicos. Después tenemos el bit 5, que es el CREN o CREN, que es el de recepción continua, que en realidad sería para habilitar la recepción. O sea, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es primero prender el módulo y segundo habilitar la recepción con el bit CREN, que está ubicado en el registro RCSTA, en el cuarto bit, ¿sí? Es de lectura-escritura, y con un 1 está habilitado y con un 0 está deshabilitado. Después en el 6 tengo el registro de desplazamiento de recepción, que lo tengo acá, que igual que el de transmisión no es accesible, aunque tengo un bit testigo que me va a decir si está lleno o está vacío. Después tenemos los dos errores, ¿sí? Tenemos el 7, que es el error por desbordamiento, o ER, que lo voy a encontrar en RCSTA, el bit número 1, ¿sí?, es solo de lectura.
Y cuando este bit está en 1 me está diciendo que hay un error, y si es un 0 que no hubo error por desbordamiento. Lo mismo con el del encuadre, es el bit R2 del mismo registro RCSTA, y también con un 1 me indica que hay un error, y con un 0 que no hay un error. Y de vuelta, el módulo solamente me avisa que hay un error. Después, ¿qué hacemos con ese error? Depende del programador. Y ahora, en el 9, que lo tengo acá, RX9 es la habilitación para recibir 9 bits. ¿Sí? Está en el RCSTA, fíjense que siempre el mismo registro. El bit número 6, lectura o escritura. Con un 1 podemos recepcionar 9 bits, y con un 0 recepcionamos 8 bits, que este es el más común de todos. Y el noveno bit que recibimos, o sea, el dato, ¿sí? Es lo que puse acá como el número 10, ¿sí? Y va a estar en el registro RCSTA, y va a ser el bit número 0, ¿sí? Y es solamente de lectura. Y después los 8 bits restantes, o sea, los datos recibidos, va a estar en el registro RCREG, ¿sí? Que lo buscamos así, y con eso leemos los datos, que ahora vamos a ver cómo se leen los datos. Y como les decía, en el 12, lo tengo acá, RCIF, tenemos el flag de interrupción de recepción. Está ubicado en el registro PIR 1, el bit número 5, y es solo de lectura. Con un 1 me está diciendo que el buffer está lleno, es decir que ya me llegaron datos. Con un 0 que el buffer está vacío, o sea, no tengo ni un dato recibido. Y el 13 tengo la habilitación de interrupción, ¿sí? Como el anterior, PIE1, bit número 5, lectura o escritura. Con 1 lo habilito, con un 0 lo deshabilito, ¿sí? De vuelta, el registro me va a avisar que el buffer o el registro de desplazamiento está lleno o vacío, independientemente si yo estoy usando interrupción o no, ¿sí? Así que el RCIF va a ser una de las preguntas que tengo que hacer. Y viendo el diagrama de tiempo de recepción, tenemos acá la entrada de datos. Acá tenemos lo que nos indica cuando se termina de cargar el registro de desplazamiento de entrada, ¿sí? Que convierte de serie a paralelo. Acá tenemos una indicación de cuando se lee. Este no es un pin ni un registro específico, sino nos está indicando el tiempo en que se está leyendo o generando la instrucción de leer, que va a ser el registro RSREG, nada más ni nada menos. El flag RCIF, y acá el tipo de error. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que CREN, o sea, la habilitación de recepción continua, está habilitada, es decir que puedo recibir datos. Si esto no está habilitado, no puedo recibir ningún dato, es decir, tiene que estar en 1. Después, arranco a recibir datos, ¿sí? Este sería el primer octeto, vamos a llamarlo así, porque son los primeros 8 bits, ¿sí? Y cuando finaliza y tengo el bit stop, se me carga, ¿sí? O acá me está indicando que se llenó, terminó de cargarse el registro de desplazamiento de recepción, y esos datos pasan, ¿sí? Al registro RCREG, ¿sí? Y esto me avisa que lo llena, lo avisaba con el flag RC. O sea, llegan los datos, ¿sí? Se carga el registro y desplazamiento, y se mandan al registro de RCREG, donde tengo o puedo agarrar mis datos ya recibidos. Fíjense que yo no los leo, sino que los datos quedan ahí, y comienza a llegar el segundo octeto, la segunda tanda de bits, ¿sí? Acá se vuelve a llenar, ¿sí? Y como todavía el registro está lleno, ¿sí? O sea, yo no leí los datos, se me va a cargar el registro RCREG y el registro de desplazamiento. O sea, ya tengo cargado los dos. Es decir, cuando me empieza a llegar la segunda tanda, o la tercera tanda de bits, o el tercer octeto,
¿sí? Lo que me va a producir, que acá finaliza, es un error por desborde, es decir, porque ya tengo lleno y no puedo recepcionar más. ¿Por qué? Porque tengo lleno el registro RCREC, también del buffer, ¿sí? del registro de entrada, ¿sí? Entonces ya no hay lugar para más. Entonces me salta el error, ¿sí? por desborde. O sea, este bit se me pone en 1. ¿Cómo se baja este bit o cómo se limpia? Leyendo, ¿sí? El registro RCREC, o sea, se lee una vez y se lee otra vez, porque una vez que yo leo el primero, se me vuelve a llenar con los datos que estaba en el buffer, digamos, en el registro de desplazamiento, perdón. Entonces leo 2 veces para leer los dos datos que me habían llegado, y recién ahí me baja, ¿sí? el flag que me está diciendo que ahora sí se vació el buffer, ¿sí? Y también recién ahí yo puedo finalizar la recepción o cerrar la recepción de datos, o sea que ya no puedo recibir datos, haciendo un 0, el bit SREN, y bajando, o mejor dicho, una vez que yo finalizo o deshabilito la recepción continua, se me anulan, digamos, los flags de errores. Bueno, vamos a ver en cuanto a la programación, qué es lo que tenemos que hacer. Tengo, como en el transmisor, declaré una función receptor, y acá tengo mi función receptor. Fíjense que acá yo no lo puse, pero lo primero que había que hacer, al igual que transmisión, es habilitar la recepción, pero esto se puede hacer afuera de la función. O sea, yo habilito la recepción y llamo a la función para que reciba. Ya se puede hacer de las dos formas. Yo elegí hacerlo por separado. Si no, iría primero a habilitar la recepción, ¿sí? El bit CRN se pone en 1 y habilito la recepción continua y espero un tiempito, un pequeño delay, y ahí le puedo poner, digamos, esta rutina. Lo que hace la rutina esta es lo siguiente. Lo primero que hago es preguntar si el buffer de recepción está lleno, ¿sí? Si es verdad que está lleno, es decir, me llegaron datos, lo que hago es leer los datos. La forma de leer los datos es moverlo a otro lado. Acá lo que hice es los datos que están en el registro o el buffer de entrada, los mandé al puerto D, ¿sí? Es una opción, esto puede variar. Lo puedo mandar en una dirección, en una variable que yo elegí, ¿sí? Este es solamente un ejemplo, pero esta, digamos, sería la instrucción para leer. Ahí estoy vaciando el registro RCREG, ¿sí? Si no hago esto, se me va a producir el error por desborde. Entonces, una vez que leo, pregunto si ocurrió, porque también puede ocurrir un error de desborde, y si ocurrió un error de desborde, no preguntando por el bit OR, voy a hacer una rutina de error de desborde, que eso se queda a criterio del programador. Y hago lo mismo con el error de encuadre. Acá yo puse desborde, pero sería de encuadre. Pregunto si ocurrió un error de encuadre, porque puede pasar que me esté mandando datos en un formato que yo no manejo, entonces me va a saltar este error de encuadre. Esto pasa cuando normalmente el bit de stop llega antes de lo esperado o después de lo esperado, o nunca lo recibe. Entonces cuando no recibe el bit de stop, algo pasó, algún error hubo, entonces me salta este flag indicándome el error, ¿sí? Y ahí finaliza, ¿sí? La función de receptor. Fíjense que es bastante muy fácil. En realidad solo con esto basta, y habilitando CRN, eso obviamente no se lo olviden. Y ahora algunas configuraciones generales. Obviamente hay que poner la salida, ¿sí? Como un 0, el RC6, que es una salida, y la entrada de datos como un 1, o sea, que sea una entrada, ¿sí? Y para configurar la UART, yo el registro TXSTA le mandé estos bits, que desglosándolo un poco dice que el bit 7 no se usa
en modo síncrono, o sea, se usa en modo asincrónico. Acá está mal escrito, se usa en modo sincrónico. Recepción o transmisión de 8 bits, ¿sí? Transmisión deshabilitada, en este caso. De vuelta a modo asíncrono, ¿sí? Esto, cuando vean un poco más la hoja de datos de este registro, lo van a entender mejor. El 3 no se usa. Modo alta velocidad, esto es una opción para calcular los audios, siempre elijo la alta velocidad. El bit 1 es un flag que no interesa, y el bit 0 no interesa en modo de 8 bits. Es decir, con este registro configuro lo que es las transmisiones, además de algunos flags. En el registro RCSTA configuro lo que es la recepción, además de algunos flags. Es decir, fíjense que habilité directamente de acá el puerto serial 8 bits, no se usa en modo asíncrono, recepción continua, es decir, lo habilité de acá la recepción, por eso no la incluí en la función, ¿sí? Pero también lo pueden hacer al revés, o sea, dejarla deshabilitada y habilitarlo directamente en la función, que por ahí es más adecuado. Eso va a depender del programa o lo que necesiten ustedes en su proyecto. Sin detector o detección de dirección, ¿sí? Que es una de las opciones que tiene, que lo vamos a ver en otros videos, pero acá no interesa. El 2 es un flag, el 1 es un flag, y el 0 no interesa en 8 bits, porque este va a ser, se usa para el noveno bit. Así como estamos en 8 bits, no nos interesa. Ahora, en SPBRG, ¿sí? Yo le puse el número 25, y esto es para que transmita a 9600 baudios, ¿sí? Y después acá deshabilité todas las interrupciones. En este caso elegí no hacer interrupción, pero si ustedes eligen hacer interrupciones, tienen que habilitar las interrupciones globales y las interrupciones de la USART, ¿sí? Que tiene interrupción para separado de recepción y la interrupción de transmisión, ¿sí? Eso crea el criterio de ustedes. Más fácil no usar interrupciones, pero si las usan, el programa es el mismo, nada más que cuando vas a la instrucción tiene que hacer, ¿sí? Digamos, esta función que teníamos acá, o la de transmisión que ya habíamos hecho, ¿sí? Pero es prácticamente lo mismo. Ahora, el cálculo de SPBRG es un registro de 8 bits del cual se calculan los baudios. Normalmente se eligen los baudios y se calcula el SPBRG, ¿sí? Porque cuando vas a hacer normalmente se eligen a qué baudios querés transmitir, o sea, no es algo que se necesite calcular. Yo he elegido 9600, perdón. Hay otro bit, ¿sí? El BRG, que lo había nombrado por ahí más atrás en el video, que está ubicado en el TXSTA, el bit número 2, ¿sí? Con un 1 o con un 0, lo que hace es elegir el tipo de fórmula para calcular los datos SPBRG. Por ejemplo, si yo pongo BRG igual a 0, voy a usar la fórmula de acá, ¿sí? Como yo había elegido, si no fíjense más atrás en el video, un cristal de 8 MHz, acá irían 8 MHz, ¿sí? Los baudios 9600, eso lo elegí yo, por 64 menos 1, eso te da un número que normalmente le da un número con coma a veces, pero lo redondean, ¿sí? Para arriba. A mí me había dado 25, y ese 25 es el dato que tienen que poner, ¿sí? en el registro SPBRG, ¿sí? Y como les decía, depende si el bit BRGH está en 0 o en 1, van a usar esta fórmula o esta fórmula, ¿sí? Y eso de vuelta queda a criterio de ustedes qué velocidad quieren usar. Así que bueno, este es el final del video, espero que se haya entendido cómo funciona el módulo y cómo implementar la función de transmisión y recepción, que es solamente
En este caso de ahora en más un copia y pegue. Nos vemos.